Hola de nuevo. Ahora voy a hablar de otro tema que me suelen preguntar. ¿Qué opino acerca de las escuelas públicas y privadas? ¿Qué creo que es lo mejor y por qué? Bueno, pues vamos de lleno a esto. Cuando suelo preguntarle a alguno de mis compañeros o amigos de por qué tienen a sus hijos en escuelas privadas, lo primero que mencionan es el nivel académico. Dicen que hay mejor nivel académico en las escuelas privadas que las públicas. Pero hay una evaluación que se le hace a todos los niños en todas las escuelas del país, de hecho. Planea se llama. Son varias evaluaciones, pero voy a hablar de esta. Hasta el 2016 se hacían estas evaluaciones, los resultados de las evaluaciones públicas. Tú puedes entrar aquí a la página de gobierno y buscabas por entidad, por ciudad o las escuelas y podías hacer una comparación. Pero a partir del 2016 eso ya no es posible. No sé exactamente a qué se deba, pero supongo que a muchas escuelas no les gustó su, su evaluación. Ahora lo puedes hacer por clave del centro de trabajo. Si tú vas a la primaria que quieres inscribir a tu niño, es información que te tienen que dar y lo puedes analizar. Cuando hablamos de escuelas públicas y privadas, hay que hacer una distinción entre tres grupos. Las escuelas públicas y las privadas las vamos a dividir en dos grupos. Las escuelas privadas de élite, que son, en el caso de la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, estas cuatro, el Everest, el Chihuahua, Spavi, Esvin, y el resto de las escuelas privadas, porque es muy diferente unas a otras. En esta evaluación de Planea, cuando veíamos los resultados, sí, las escuelas de élite estaban muy bien posicionadas, pero había escuelas públicas que no le pedían nada, que estaban disputando los primeros puestos a los mismos niveles. Por ejemplo, la escuela Repsamen en la Río de Janeiro tenía muy buenas calificaciones. La Gabriela Mistral en varios años estaba por encima en primer lugar. También es una excelente escuela. Y de las escuelas privadas, la SPAVI, el Colegio Chihuahua, la ESBIN del TEC de Monterrey y el Everest. Entre esas 8 escuelas, tanto públicas y privadas, se disputaban casi siempre los primeros lugares. Entonces, no necesariamente es cierto que las escuelas particulares tienen mejor calidad. Hay muchos otros aspectos en los que afectan el desempeño de los niños en la escuela. Si viven con su papá y su mamá en la casa, si tienen estrés o problemas, uno como adulto no se desempeña igual en el trabajo cuando tienes esos problemas de cualquier tipo, ¿verdad? Igual los niños, cuando tienen una rutina, saben lo que tienen que hacer, cómo lo hacen, hay estructura, hay disciplina, los niños se desempeñan mejor. Y tenemos que hablar en el nivel educativo, que no necesariamente por estar el niño en la mejor escuela, el niño va a desarrollarse bien. Hay circunstancias específicas de cada niño. Y después tenemos el resto de las escuelas privadas, donde dicen que tienen buen nivel educativo, pero realmente no es así. Por lo menos en las evaluaciones no salían a esos niveles. Y había muchas escuelas privadas que salían muy mal. Y otro aspecto a analizar. En las escuelas públicas se evaluaba a todos los niños que iban, por decir, al día del examen, del 90% para arriba. Igual en estas escuelas privadas de élite. Pero había muchas escuelas privadas donde veías la participación en un 50%. ¿Y qué quiere decir eso?
50-60%. Es muy raro que un día de escuela te falten el 50 o el 40% de tu población. Lo que hacían esas escuelas es que el día de la evaluación le decían a ciertos niños, los niños con no tan buen desempeño escolar, que no asistieran para que no hicieran el examen. Entonces son escuelas que hay que tener mucho cuidado porque no solamente tienen mal nivel educativo, sino que también son tramposas. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de las ventajas. En las escuelas públicas tienen una población más grande, son escuelas muy grandes, que puede ser una desventaja, pero también como ventaja. Tienen un mayor acervo cultural, hay niños de todas las clases sociales, con muchas características diferentes. Una ventaja muy grande de las escuelas públicas es la inclusión. En las escuelas públicas vas a ver niños con capacidades diferentes y eso eleva muchísimo la calidad moral de la escuela y de los niños. Noso- Cuando yo fui a la escuela no había niños así en mi primaria, entonces cuando yo crecí trataba a la gente de una manera diferente, pensaba que se iban a romper o que los iba a lastimar o que los iba a ofender. Y ahora los niños que conviven con personas diferentes cotidianamente lo ven normal, juegan con ellos de una manera. Entonces, eso aumenta la calidad moral de los niños. A lo mejor no puede el maestro avanzar a la velocidad que quisiera, porque tiene que detenerse un poquito con esos niños, pero son más las ventajas que yo veo que las desventajas. Luego los programas. Hay escuelas primarias que tienen música, computación, educación física, arte, inglés. Entonces, hay escuelas que tienen muy buenos programas y tienen muy buenos maestros. Entonces, esas son unas ventajas. En las escuelas privadas, el tamaño de los grupos sí es una ventaja, definitivamente. Son menos niños que los que hay en las escuelas públicas y eso permite una mejor atención. Hablando de los docentes, tanto en escuelas públicas y privadas va a haber docentes buenos y va a haber docentes malos, porque cabe la individualidad del profesionista. Hay personas que son más dedicadas y hay personas que son menos. Hay gente que va a dar un excelente desempeño en circunstancias pésimas y hay gente que va a tener todas las oportunidades y aún así va a trabajar mal. Pero lo que hay que analizar es el sistema, cómo el sistema propicia a que los docentes puedan hacer bien su trabajo o mal. En las escuelas públicas, por lo general, si no es que todos los maestros son docentes de vocación, estudiaron desde los 18 años, 19 años, su carrera universitaria enfocada a la educación, han querido hacer eso y todo su desarrollo profesional y académico tiene que ver con la educación y eso propicia a una mejor calidad de los docentes. En las escuelas privadas, muchos de los docentes no estudiaron eso en la universidad, lo aprendieron después o tuvieron otras circunstancias que propicia a que no sean tan buenos o mejores que los de escuelas públicas. En las escuelas de élite te reciben muchísima capacitación. Todos los meses hay capacitación, los ayudan, los evalúan. Pero en la escuela, en la mayoría de las escuelas privadas no existe eso. Los maestros no son docentes y cuando llegan a las aulas les dan el libro y esto es lo que vas a enseñar, esto es lo que tienes que hacer, hazlo. Y no los están revisando. Entonces, aunque el maestro tenga buenas intenciones y sea un buen profesionista, es difícil llegar a los límites de calidad como en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Hablando de los programas también, en las escuelas públicas existe atención personalizada a niños con necesidades diferentes, tanto los niños que necesitan más apoyo como los niños que necesitan mayores exigencias.
El programa de USAER es un excelente programa que funciona en las escuelas públicas, no en todas, pero en la mayoría. Y en las escuelas privadas, al ser poblaciones tan pequeñas, es más difícil que se le dé una atención específica a las necesidades de cada uno de los niños cuando se salen tanto de los rangos, ¿sí? En las desventajas, pues sí, en las escuelas públicas grupos grandes y es difícil de ponerle la atención que en las escuelas privadas. En las escuelas privadas, el ambiente con los niños es lo que es una desventaja grande y es un punto a analizar. Los niños en, en el resto de las escuelas privadas no los corren. Entonces los niños no necesitan hacer tareas ni respetar al maestro y se sienten con la autoridad de que si se quejan van a obtener la calificación. En estas escuelas me tocó ver y vivir que te pedían que cambiaras la calificación de uno de los niños y había que cambiársela. Y en las escuelas públicas, pues yo no he escuchado de ese tipo de casos. Es algo que están maleducando al niño y aún así les estás pagando para que para que te den las clases. O sea, es muy mala decisión. Otra cosa diferente es los padres de familia. Yo siento que en general, o sea, lo que propicia el sistema es que en las escuelas públicas son padres de familia agradecidos, atentos, con ánimos de ayudar y de colaborar con los maestros. En las escuelas privadas es más la sensación de la exigencia por parte de los padres. Como están pagando ellos por la institución, se sienten con la autoridad de llegar con el maestro y exigirle algún aspecto o algún cambio que ellos consideren. Y es muy difícil. Creo que se batalla más con los maestros y con los alumnos en las escuelas privadas y en las escuelas públicas. Otro punto que mencionan es el inglés. Sí, en las escuelas privadas van a tener más inglés, pero un joven de 15, 18 años, por ejemplo, puede ir un año a Filosofía y Letras o al TEC de Monterrey, pagar, no sé, 1,500 pesos al mes por un año y tener un inglés excelente, aprender bien inglés. En cambio, en una escuela particular vas a pagar de 2,000 a 6,000 pesos por mes durante 12 años. Entonces, es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Dentro de los argumentos que yo veo, todos están para que tú metas a tu niño en la escuela pública. Las escuelas privadas realmente no valen lo que cuestan. Y muchas de las veces no te ofrecen, no, no te entregan lo que te ofrecen. Te prometen que va a haber muchas cosas, pero realmente no. Dicen, no, pues que a ver, enseñamos italiano. Sí, pero le dan clases 3 horas a la semana. El niño no va a aprender lo que te están diciendo. Te están diciendo que ofrecen en italiano por decirte que ofrecen algo y utilizarlo de gancho para entrar. ¿Sí? El objetivo de las escuelas privadas es ganar dinero, no la educación del niño. Y en las escuelas públicas, el enfoque sí está más hacia los niños. Tienen sus problemas y hay maestros malos, pero el sistema en general propicia de que la educación pública tenga mejores circunstancias a que las escuelas privadas. Por lo único que estás pagando tú en las escuelas privadas, que mucha gente no menciona, es la élite. La personas, el tipo de personas con las que tu niño está interactuando en el día a día. Casi todos hicimos buenas amistades en nuestra época de escuela y esas personas
pues nos ayudan en nuestro desarrollo profesional. A lo mejor nos ofrecen trabajo, nos ayudan a conseguir mejores trabajos o consumen los productos que nosotros hacemos. Si yo pongo un restaurante, mis amigos van a ir al restaurante. Y es muy diferente que tu grupo de amigos puedan gastarse 200, 300 pesos en una comida de la semana en mi restaurante, a estar en un grupo de amigos donde pueden ir 2 o 3 veces a la semana y gastarse 1,000, 2,000 pesos en un consumo. Eso es lo que es realmente la diferencia. A la gente de, de esos niveles socioeconómicos les ayuda mucho su entorno social, porque sea que sea el negocio que pongan, pueden cobrar caro y sus compañeros lo pueden pagar. Pero en la etapa académica también hay que analizar eso. Van a convivir con muchachos que tienen otro tipo de gastos, otro tipo de aspiraciones, que a lo mejor no siempre se puede cumplir con ellos o no sabes cómo lidiarlo. ¿Sí? Por ejemplo, eh, una vez un chico, el que te va a presumir de lo que tiene, ¿no? O sea que, oye, le dice a otro muchacho, oye, qué padres lentes traes, ¿de cuáles son? Pues te está preguntando porque te quiere decir cuáles son los que él trae, ¿no? No, pues traigo tal lentes, me costaron 1,000 pesos. Ah, no, qué padre, qué padre. Y luego ya él dice, no, pues que yo el otro día le compré unos Michael Kors a mi novia que costaron 6,000 pesos. Oh. Y luego otro dice, no, mira mis lentes, son Oakley, cuestan 8,000 pesos. Entonces, el muchachito que pues no, pues ¿cómo reaccionas a eso? ¿Vas a agachar la cabeza, no decir nada? O en este caso el muchacho reaccionó les contesta, oh, miren los míos, 50 pesos me los compré en el Oxxo. Y ya, todo el mundo se ríe así. Entonces, ese tipo de habilidades sociales para poder incluirte en un grupo que es ajeno al tuyo, son difíciles de desarrollar. Y para muchos niños, incluso dentro de esos ámbitos, es mucho estrés, porque tienen que cumplir con ciertos estándares, ciertos niveles de vida, que, no sé, en costo-beneficio, yo creo que la decisión correcta, financieramente hablando, es que los mandes a tus niños en escuelas públicas. El gasto es demasiado. En las escuelas privadas no son necesariamente mejores, ni te ofrecen grandes cosas por encima de. Así que ahorrate ese dinero. Trata de enviar a tus niños a escuelas públicas y que te vaya mejor. Gracias por ver el video y nos vemos.